Hola mis queridos amigos de Géminis, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento. Si lo quieres hacer junto conmigo, yo quiero dar gracias porque yo soy abundancia, yo quiero dar gracias porque yo soy salud, porque soy prosperidad, porque yo soy dinero, porque yo soy amistad, porque yo soy creatividad. Quiero dar gracias por todos los dones, los regalos y las bendiciones que he recibido hasta este momento. También quiero dar gracias por todas aquellas bendiciones que todavía no llegan a nuestras vidas, por todo aquello que está aquí encima en mi cabeza, en nuestras cabezas, por llegar y que son totalmente maravillosos. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para aquellas personas que están en una relación el día de hoy. No importa si estás en contacto cero, no importa, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, cariño mío, déjala pasar. Devuélvela al universo con muchísimo amor, que ya verás que el universo te devuelve muchísimo más amor. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas que están en una relación. Puedes pensar en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. Conecta con esa personita especial. No importa si estás con él o con ella ahorita. Y también podría ser una lectura en espejo. Bueno, esas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu personita especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Las cuatro siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tu persona especial siente y piensa que ha trabajado muchísimo por ti, que ha entregado todo de ti, pero que en ese momento está cansado o cansada de la relación de ustedes. Sus sentimientos se están viendo opacados por este cansancio. Tal vez no es que no te quiera, no es esa la situación, sino que se siente muy cansado o muy cansada de tal vez problemas y dificultades que ustedes han estado teniendo. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que dejes de dudar tanto y que tomes una decisión firme. Bueno, o estás o no estás. Eso es lo que espera de ti tu persona especial. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que al parecer como que no tienes mucho interés en la relación, que demuestras falta de interés, poca interés en la relación que ustedes dos tienen. Recuerda que esta podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué se les viene a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira. Ustedes dos, no sé, van a tener una etapa en la cual no van a querer ni estar el uno ni con el otro, ni con el otro. O sea, no van a querer absolutamente nada de ustedes, pero yo les digo que es muy posible dos situaciones, o que se presente un embarazo o que suceda algo entre ustedes relacionado con la salud de uno de ustedes dos y que esto a ustedes los una definitivamente, y que puedan enfrentar juntos esta situación que se le podría estar presentando a alguno de ustedes dos. Vamos a ver cuál es el consejo de tus guías espirituales. Mira, que no esperen a que a que la olla a presión se llene y se reviente y que eso estalle, explote como una bomba, algo totalmente tóxico. Hiroshima se le quedaría pequeña. Que no esperen esa situación, sino que solucionen el día a día de sus problemas. Si hoy tuvieron un problema, una dificultad, una discusión, bueno, resuélvala lo más pronto posible, con calma, con serenidad. No les digo que se atosiguen el uno al otro, no, dense su espacio para poderse calmar y después hablan. Ese es el consejo de sus guías espirituales. Ahora vamos a ver qué me les dicen mis angelitos a ustedes el día de hoy, mis queridos amigos y amigas que están en esta relación. Bueno, todas las parejas tienen problemas y dificultades y a veces el amor se enfría. Eso sucede en todas las relaciones, pero ya es decisión de ustedes dos si van a avivar esa llama de la pasión para que vuelva a renacer ese amor que está ahí en bajito. Bueno, vamos a ver qué te dice. Este angelito dice: estarás salvo
de naufragios. Mira, ese angelito te está diciendo que la relación de ustedes no va a naufragar. La relación de ustedes sigue adelante, sigue para adelante. Lo único que tienen que hacer es darse cuenta con quién están, recordar ese amor tan bonito con el que ustedes iniciaron, cultivar su vida espiritual individualmente y en pareja para tomar buenas decisiones. Este angelito te dice, busca un trabajo liberador. Mira, los dos al parecer como que se sienten atrapados en la relación o algo así. No, eso no tiene por qué ser así. Las relaciones no son una cárcel ni para el uno ni para el otro, mis queridos amigos y amigas. Ustedes tienen que buscar la manera de canalizar esta situación, conjurar todos esos problemas y dificultades que tengan y para no sentirse en una cárcel el uno y el otro con esta relación. Bueno, mis queridos amigos y amigas que están en esta relación como que a ratos como un poquito difícil, un poquito complicada, yo les digo que la relación tiene problemas, tiene dificultades, pero que tiene la posibilidad de salir adelante. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que están solteritos y solteritas, aquellos que no tienen ningún tipo de relación en este preciso momento. Tal vez les gusta a alguien, pero no tienen nada formal con nadie. Esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahorita, en este preciso momento. Y estas 4 siguientes es lo que te espera en un futuro más bien cercano, mi solterito y solterita, y el consejo de sus guías espirituales. Mira, está saliendo de dificultades, muy seguramente de ciertos problemas sentimentales con una persona con la cual tú rompiste y fue bastante feo lo de este rompimiento para ti. En cuestiones económicas, mira que las personas te tienen a ti bien, te miran y dicen, bueno, esa persona está solterito, solterita, pero está saliendo adelante. Mira, mi querido solterito y solterita, las personas que te conocen te ven y dicen, bueno, esta persona está muy bien en lo económico. No importa si tienes mucho o poco, pero ven que tú estás satisfecho con lo que tienes y que eres muy luchador y muy luchadora. Pero mira que también esta carta me dice que, no, que como que te estás metiendo en deudas, que estás gastando más de lo que ganas y eso la verdad no es nada favorable ni para ti ni para nadie. Bueno, ten mucho cuidado con esa situación. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, te llega una sorpresa, algo, tú estás viviendo una época como difícil, muy seguramente relacionado, no sé, con algún trabajo, algo que te estaba costando trabajo. Pero mira que te llega una sorpresa, una solución a tu vida, muy seguramente de parte de una mujer del signo Tauro, Virgo o Capricornio, que puede estarte ayudando a ti muchísimo para salir adelante, para seguir adelante en lo que tú te quieras emprender, en lo que tú quieras hacer. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que sí, mucho trabajo es perfecto, pero que también tienes que cuidar tu vida espiritual, tu vida emocional, perdón, tu salud física, que no solo en la vida, que no todo tiene por qué ser trabajo. También existen la familia, también existen los amigos, tu salud, la diversión, el esparcimiento, que te diviertas también. Ese es el consejo de tus guías espirituales, de una manera sana, pero diviértete. Mira, vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy. Este angelito te dice, sé desprendido con el indefenso. Mira, va a llegar una persona a tu vida y te va a dar la maravillosa oportunidad de ayudar a esa persona que tal vez está en una mala situación en este preciso instante y que tú tienes esa oportunidad de sembrar eso. No desaproveches esta oportunidad. No vayas a ser de oídos sordos y ojos ciegos ante cualquier injusticia. Este angelito te dice, la energía te hará reinar. Mira, este angelito tiene una vestimenta violeta, el color de la transmutación. Te recomiendo que utilices algo de tono violeta, ya sea algún vestido, blusa, pañuelo, no sé, cuarzo, lo que tú quieras, violeta, y que hagas una meditación. En YouTube puedes encontrar varias meditaciones acerca del color violeta, a la que más te resuene a ti en ese momento.
Bueno, mis queridos amigos y amigas, solteritos y solteritas, esa ha sido la lectura para ti. Viene algo totalmente maravilloso para ti. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos a ver para mis queridos amigos y amigas que preguntan por su economía el día de hoy. Estas 4 primeras cartas es lo que estás viviendo tú ahorita en este instante en cuanto a tu economía. Y estas 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, con respecto a tu economía en este preciso instante, ¿te han pasado a ti cosas bastante desagradables? Inclusive han necesitado ayuda profesional para salir de esta situación y esto ha sido causado por celos y envidias de otras personas bastante egoístas y superficiales que lo único que pensaban y querían era beneficiarse solamente esto. Esto a ti te ha dado muy duro porque la verdad eran personas bastante llegadas a ti, eran personas muy queridas por ti y esto ahorita no te permite ver las cosas muy claras con respecto a ningún aspecto de tu vida. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, la cuestión de los sentimientos. Jugaron con tus sentimientos, pero mira que esta carta te está diciendo que tal vez la situación, aunque tú la ves grande en este momento, se comienza a menguar, se comienza a disminuir. Aléjate de personas que no sean honestas contigo, que no tengan esa honestidad contigo para cuestiones económicas y en cuestiones personales también. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que seas más independiente con tus cosas económicas y en cuestiones emocionales también, que trates de no mezclar el dinero con los sentimientos para que no existan este tipo de dificultades. Y si definitivamente es inevitable que tú trabajes con personas de tu entorno emocional o familiar o algo así, bueno, hablen y pongan distancias, que conversando, hablando, todo se puede. Pero en lo posible tú no te, bueno, digo yo que la cartera de los hombres va en la parte de atrás del pantalón y la de las mujeres pues va en un bolsito como en el regazo de uno. La cartera nunca va en el corazón, ¿ya? Bueno, eso no se mezcla. El dinero y los negocios, el dinero y el placer es como que no se deben mezclar porque eso es una mezcla bastante explosiva y siempre va a salir alguien perjudicado al respecto. Mira lo que te van a decir estos 2 angelitos a mi querido amigo y amiga que pregunta por su economía el día de hoy. Acoge la luz del cambio. Mira, va a llegar a tu vida algo totalmente transformador, que aunque al comienzo a ti como que no te vaya a cuadrar de a mucho, pero va a ser algo muy positivo para ti. No te resistas al cambio, mi querido amigo y amiga. Este angelito te está diciendo: obra con humildad. Bueno, no importa lo que tengas, si mucho o poco, pero tú no dejes de ser esa persona humilde, hermosa, preciosa, sencilla que has sido todo el tiempo. No dejes de ser así, mi querido amigo y amiga, que ya verás que esto te va a traer muchísimos beneficios. La humildad no quiere decir estar cabizbajo o dejarse pisotear o algo así. No, eso no quiere decir humildad. Humildad quiere decir tener amor por todos en el corazón, tratarlos a todos de la misma manera y tratar a las personas de la misma manera como tú quisieras que fueras tratado. Bueno, mis queridos amigos y amigas, felices fiestas, les mando todas las bendiciones, todo mi cariño, les agradezco muchísimo por estar aquí, por acompañarte y los espero en una próxima oportunidad.